Así que buenos días, un placer estar con ustedes. Felicidades a la carrera de periodismo por sus 50 años. Que en esta ocasión tengo el placer de abordar, o no sé si placer en realidad, porque es violencia en línea. Quiero contarles que hoy es el Día Internacional de la Internet Segura, lo cual dice que es un día que se dedica para estimular que se haga un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Bueno, qué mejor día para hablar de lo que pasa en el mundo en línea respecto a la libertad de expresión. Entonces quiero partir de una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen Facebook? Ok. ¿Quiénes de aquí tienen Twitter? Casi todos. Ok. ¿Quiénes se han sentido agredidos en alguna de estas redes sociales? Menos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver si después de esta discusión, o más bien un pasaje rápido que vamos a hacer sobre este tema, identifican si se han sentido agredidos nuevamente. Entonces, bueno, CELIBRE tiene más de 15 años ser una organización legalmente constituida. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que decide documentar o darle un poco más de atención a qué era lo que pasaba en el entorno en línea. Si ustedes se fijan en las presentaciones anteriores durante el periodo que abarca el informe, que es 2018-2019, solo se ha registrado particularmente con la categoría de ciberataque un solo ataque. No obstante, esta categoría como ciberataque en ese análisis del informe se deja únicamente restringida a lo que significa una regulación muy amenazante que yo le voy a comentar después de qué se trata sobre la libertad de expresión en línea. Sin embargo, al ser el internet, o la internet más bien, las redes sociales, los sitios web, el espacio digital, un nuevo medio por el cual como personas, como ciudadanos, ciudadanas podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión, entonces las agresiones en línea se vuelven un eje transversal de todas las categorías de agresiones que se han analizado durante el informe. Así ustedes pueden encontrar que en los apartados donde hablamos de estigmatización se habla de redes sociales, en los apartados donde se habla de violencia se habla de redes sociales, porque ya no es más nuestro ejercicio diario de la libertad de expresión. Entonces, como les digo, fue a partir de 2014. No obstante, esta categoría tiene una particular, tiene diferentes dificultades para ser medida. Lo primero es que necesitan mucha capacidad técnica para identificar si efectivamente fue un ataque o una agresión mediante la cual se hizo uso de la tecnología para afectar los canales comunicativos. Y lo otro es que, bueno, no es exclusivo, este tipo de agresiones no son exclusivas necesariamente de un grupo, sino que al ser una herramienta ciudadana para hablar, para decir, para opinar, para criticar, entonces potencialmente todas las personas que usamos redes sociales o usamos medios digitales podemos ser víctimas de algún tipo de agresión. Sin embargo, como por la labor de CELIBRE, nosotras nos enfocamos en documentar las agresiones que tienen que ver particularmente para grupos vulnerables como son periodistas, comunicadores sociales, líderes y lideresas ciudadanos, y otro tipo de grupos que de forma amplia están haciendo un eco de un discurso de oposición. Entonces, para entender la violencia en línea podríamos enfocarnos también, particularmente en este informe, en dos tipos de categorías. La primera es la violencia tradicional, usando tecnologías de la información, que es, como les digo, lo que típicamente en algún momento pudo haber sido una amenaza verbal, entonces ahora se vuelve a través de las redes sociales. Y esto le suma un componente que le da una particularidad, y es el uso del anonimato. Precisamente porque las redes sociales y otras aplicaciones de mensajería que funcionan con internet permiten que el agresor tenga la oportunidad de no brindar su identidad, y eso nos vuelve un poco más difíciles las cosas, ¿verdad? Luego, las agresiones sobre canales comunicativos e informativos, que estamos hablando
cuando la agresión está dirigida directamente a callar o a silenciar. Y eso es como cuando te suspenden una cuenta de Facebook, cuando te suspenden una cuenta de Twitter, cuando se te cayó el sitio web o ya no te funciona. Entonces, hablamos en dos tipos. Una que tiene que ver más con el tratamiento del contenido y el uso de las tecnologías para manifestar agresiones que ya habíamos conocido, y lo otro que es el ataque directo a los canales informativos. Entonces, en nuestro análisis, al menos de este informe, identificamos tres tipos de motivaciones que están presentes en los tipos de agresiones. La primera es la intimidación a través de la amenaza, que se confía o digamos se apoya más que todo en el anonimato. Es decir, antes que podíamos identificar los agresores, o digamos como ya es tan visible en las demás alertas, que ya dijimos que era la policía, pueden ser funcionarios públicos, en esta ocasión, pues el anonimato es la fuerza de la agresión en el espacio en línea. Luego la deslegitimación, que va de la mano del discurso de desinformación, que encontramos ahí agresiones que tienen que ver con campañas de desprestigio o estigmatización, destinadas, como lo dice la categoría, a deslegitimar lo que está haciendo la defensora, el defensor, la persona comunicadora, los periodistas. Entonces de repente vamos a encontrar discursos que hablan, que es como que le restan valor a lo que está diciendo esta persona, relacionándola con otros discursos que ya tienen un estigma en nuestra cabeza. Como por ejemplo, este periodista, ¿por qué está reportando si es del partido tal? Y el tercero, que es el silenciamiento, censura directa o indirecta, que tiene que ver más con, como les comentaba antes, el cierre de los canales comunicativos o las sanciones, ya sea directas o a través de amenazas legales, como es decir, casos en los que se hace como un escarmiento público. Entonces, como les dije, dado que fue a partir de 2014, quisimos hacer una revaloración de todos estos años, es decir, en retrospectiva, cómo se estaban manifestando las agresiones en línea, y nos encontramos que en este periodo de tiempo se habían emitido al menos 94 alertas que implican al menos 111 agresiones, es decir, en algunas alertas habían más de una agresión, y que sucedieron o en el espacio digital o a través del uso de tecnologías de la información. Entonces, ¿cuáles son las principales, digamos, tipos o categorías que encontramos dentro de estas 111 agresiones? La primera, que son las campañas para estigmatizar o desprestigiar, o también llamadas campañas de desinformación. Algunos les conocen como fake news, no necesariamente. Aquí me dirán los estudiantes de periodismo que por qué no se llama así, es precisamente porque no todo, porque para que sea noticia tiene que ser de una fuente confiable. Entonces, las campañas de desinformación tienen un 33% de prevalencia en las agresiones que nosotros pudimos identificar. Seguidamente están los mensajes amenazantes, que lo podemos encontrar con un 27% de prevalencia. Luego, la judicialización, que en este caso es un 20% de las agresiones. En este caso, la judicialización se refiere tanto personas que son amenazadas con llevarles ante la justicia o de ser sancionadas, como personas que han sido sancionadas efectivamente. En este periodo de tiempo nosotros pudimos identificar 5 casos. Definitivamente deben haber más, porque estamos hablando de casos en los cuales también existen sanciones administrativas, y en esto mucho tiene que ver también con la denuncia de empleados, de servidores públicos al interior de las instituciones que decidieron denunciar las irregularidades que estaban pasando dentro. Y el bloqueo o cierre injustificado de cuentas, que constituye el 12% de las agresiones, que aquí encontramos personas a las cuales se les suspendieron sus cuentas y no saben por qué, o que se les cerraron su sitio web y no saben por qué, y después de las averiguaciones resulta que sus cuentas fueron denunciadas masivamente, o no hay claridad en las normas comunitarias de por qué la plataforma X
sancionó determinado contenido. Y luego la suplantación de identidad, que constituye el 10%, que tiene que ver con suplantación de identidad o hackeo, que es cuando un intruso o un usuario externo toma una cuenta de otra persona y divulga contenido de forma que ha invadido la privacidad de esta persona o la propiedad de la cuenta. Digamos, la principal agresión que podríamos identificar en el entorno en línea respecto a los grupos con los cuales les mencioné anteriormente. Y aquí, producto de nuestro análisis, hemos concluido que existen ciertos mensajes que son clave o que son repetitivos o que son sistemáticos dentro de las campañas de desinformación. El primero y más común es la asociación con el asesinato u otros delitos. Es decir, que a la persona, para deslegitimar su labor, se le asocia con que asesinó a alguien, con que hizo algún robo y algún tipo de conducta delictiva que pone en tela de juicio la credibilidad de esa persona. Esto constituye el 26% de las agresiones identificadas. Luego, nexos con el crimen organizado. Luego, la relación con partidos políticos, que constituye el 17% de la prevalencia en las agresiones, que es otro discurso estigmatizante, que sí, pues dentro de los derechos humanos, el ser parte de un partido político es el derecho de asociación, otras acciones. Luego, la enfermedad mental e inmoral, luego izquierda radical y comunista, que nuevamente los derechos humanos no dan la libertad de pensamiento y que por lo tanto este ha sido un discurso que es uno de los más populares, por cierto, que es el 18%, en el cual a una persona se le desautoriza públicamente y masivamente a través de contenido que ha sido creado específicamente para manipular la opinión pública. Tenemos el periodista Jairo López de Choluteca, al cual se le hizo dentro de redes sociales una campaña destinada a vulnerabilizar su seguridad. Él es un periodista muy crítico de la zona sur. Pues toda la campaña que se hizo alrededor del movimiento estudiantil universitario, que ustedes seguramente la habrán visto, y donde luego quedó pues comprobado que la universidad había utilizado algunos recursos para pagar campañas sobre este desprestigio. Otro de los, que este es un caso que, bueno, ustedes saben cómo terminó, el caso de la compañera Berta Cáceres, que previo a su muerte, estos fueron algunos de los mensajes que salieron. Entonces, en nuestro monitoreo, el 53% de las víctimas que pudimos identificar en estas agresiones son periodistas. Luego hay un 37% que son personas defensoras, principalmente personas defensoras de la tierra y el territorio. 33% son mujeres, y aquí hay una particularidad porque las agresiones en línea para las mujeres no solo vienen con discursos específicos, sino que los atacantes usualmente también hacen uso de su intimidad como una forma de afectar el liderazgo o afectar el activismo de las mujeres. Como por ejemplo, vos, defensora X, que anda regresarte a tu casa a cocinarle a tu marido, o las mujeres deberían estar en la casa. Entonces, esos son algunos de los tipos de discursos que nosotros encontramos. Luego, en el 38% se desconoce la identidad del atacante, pues como les dije, las redes sociales permiten el anonimato. Luego, el 34% de los agresores son servidores públicos, existen, en términos del discurso estigmatizante en línea. Luego, en 2019, particularmente, encontramos que 12 mujeres periodistas fueron víctimas de ataques en medios digitales. Y esta es una acotación que la hago por una cuestión muy grave, y es lo siguiente, que las mujeres periodistas se enfrentan no solo a la violencia que existen dentro de los medios de comunicación, por ser absolutamente patriarcales y reproducir estructuras de poder que son pues violentas, sino que también
cuando es una mujer periodista la que sufre agresiones en línea, usualmente, y al menos en algunos de los casos que estamos posicionando ahí, se utilizan imágenes no consentidas, imágenes íntimas sin su consentimiento difundidas en redes sociales. En una inicial versión del Código Penal, las mujeres feministas habían incluido, junto con el consultor que se trabajó el Código Penal, que se incluyera la figura de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Esta figura no quedó al final del Código Penal. Víctimas sobre la violencia en línea, de los casos que nosotros hemos contabilizado, podemos encontrar el desplazamiento forzado a causa de las amenazas, a causa de la estigmatización, personas que han tenido que salirse de su comunidad porque la manipulación mediática o la manipulación a través de redes les genera, como una de las consecuencias que están ahí, el rechazo por parte de la comunidad, afectaciones económicas. De estas periodistas, algunas fueron despedidas sin justificación, a pesar de haber sido ellas las víctimas de la agresión. Afectaciones emocionales y psicológicas, vulneración de la privacidad, daños a la imagen y violencia extensiva a su familia. Y luego, ya para concluir, cuando hablamos de tendencias, también hablamos de una tendencia particularmente preocupante respecto a la censura en el espacio en línea, y esto es la judicialización. Entonces, ya la compañera Kenia mencionó algunas de las herramientas que se están utilizando para sancionar los discursos en línea. El Código Penal trae diferentes figuras penales para sancionar los discursos en línea, como calumnia, injuria, pero además incluye una variable bastante interesante que yo nunca la había visto en ningún otro Código Penal, que es la calumnia o injuria indirecta. Y esto diseñado para que, si una persona publica un contenido y luego ustedes saben, ¿verdad?, nos gusta el contenido, le damos compartir, entonces eso podría ser calumnia indirecta, como si la persona el tercero que comparte el contenido tiene la responsabilidad igual que quien emitió el contenido o emitió la información. Y luego una nueva propuesta que está en el segundo debate, ya pasó el segundo debate en el Congreso Nacional, es decir, que solo está a un debate de ser aprobada, que es la Ley de Ciberseguridad, que inicialmente, fue introducida en febrero de 2018 al Congreso Nacional. Ustedes saben, para que una ley sea aprobada tiene que pasar 3 debates en el Congreso Nacional, ya pasó el segundo, le falta uno, que es, digamos, todo menos ciberseguridad, y más bien son controles de discurso. Entonces toda la ley en su diseño incluye penalidades o sanciones, más bien como multas arriba de los 100.000 empiras, que fácilmente a un medio digital chiquito que no tiene el dinero para pagar una plataforma en línea, sino que informa a través de redes sociales, pues fácilmente puede cerrar. ¿O quiénes de ustedes podrían pagar una sanción como esa? Entonces, y que además establece prácticamente una policía cibernética,